Hoy vamos a ver una de esas historias que, de verdad, dan que pensar. Una que empieza con muchísima ilusión, pero que acaba, bueno, acaba en los tribunales. Es el caso real de María en Mercado Libre. Una historia que nos habla de ambición, sí, pero también de un error. Un solo error que lo cambió absolutamente todo. Y sobre todo, de las lecciones, a veces muy duras, que nos deja sobre ética y derecho laboral. Y todo arranca precisamente aquí, con esta frase de la propia María. Es que se puede sentir la esperanza en esas palabras, ¿verdad? Un comienzo que prometía mucho, pero que tomó un giro totalmente inesperado. Para entender qué fue lo que salió mal, tenemos que empezar por el principio, por las bases de su relación con la empresa. Vamos a ello. La base de cualquier relación laboral es, claro, el contrato. En el caso de María, esto no era solo un papel, era en realidad una promesa de estabilidad, de poder crecer, de tener un futuro ahí. A María la contrataron como analista de mercadeo y, ojo, con esta modalidad, un contrato a término indefinido. Y esto es fundamental, porque no es cualquier cosa. No solo le daba una seguridad laboral, que dependía lógicamente de que hiciera bien su trabajo, sino que también le daba esa tranquilidad para poder pensar en su carrera a largo plazo dentro de la compañía. Pero claro, para que ese contrato sea válido y sólido según la ley en Colombia, tiene que apoyarse en tres pilares, tres elementos clave. Son estos tres puntos los que en la práctica definían toda su relación profesional con Mercado Libre. El primer pilar es bastante sencillo de entender, la prestación personal. O sea, Mercado Libre contrató a María por ser María, por su talento y sus capacidades. Era ella y nadie más que ella la que tenía que hacer el trabajo de su puesto. Luego tenemos el segundo pilar, la subordinación. Este es el elemento que, digamos, confirma que hay una relación de dependencia. María trabajaba bajo la dirección de la empresa. La empresa era quien ponía las tareas, los horarios, las reglas de juego. Es el pilar que le da la autoridad al empleador. Y por último, el tercer pilar, la remuneración. El trato es claro. A cambio de su tiempo, de su esfuerzo y de su talento, María recibía una compensación económica, un salario. Lo que nos lleva, claro, a la cifra concreta. Su salario mensual era de 3 millones de pesos colombianos. Y esta cifra es importante no solo porque establece el valor de su trabajo, sino porque es la base sobre la que se calcula todo lo demás, sus aportes a la seguridad social y, al final, lo que se llevaba a casa. Ahora bien, hablemos de lo que significa ese número en la vida real, porque esos 3 millones brutos no es lo que llega tal cual a la cuenta del banco. Aquí es donde entran en juego las cotizaciones obligatorias a la seguridad social, que son un deber tanto de María como de la empresa. En Colombia existe el Sistema de Seguridad Social Integral, el SIS. Es el marco que garantiza que todo el mundo tenga cobertura en salud, pensión y riesgos laborales. Y es un sistema al que hay que contribuir por ley. Veamos cómo funcionaba para María. Lo más interesante de esta tabla es ver cómo se reparten las cargas. María ponía un 4% de su salario para salud y otro 4% para pensión. Pero si nos fijamos en la columna del empleador, la cosa cambia. Mercado Libre aportaba un porcentaje bastante mayor y además asumía el 100% del coste de los riesgos laborales. Este gráfico lo deja clarísimo. De su salario de 3.240.000 pesos se iban directos a cubrir sus aportes de salud y pensión. El resto, la porción más grande del gráfico, era su salario neto. Hasta aquí, todo normal, todo como la seda. Pero es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Todo parecía ir perfectamente hasta que María cometió lo que se conoce como una falta grave. Un error que le iba a costar no solo su trabajo, sino muchísimo más. Aquí está el meollo de la cuestión. No fue un despiste sin más, fueron dos acciones que dinamitaron por completo la confianza. Primero, filtrar estrategias confidenciales, probablemente el activo más valioso de una empresa así. Y segundo, una negligencia tremenda, no aparecer en una presentación clave con un cliente. Claro, ante una falta de esta magnitud, una empresa no puede simplemente actuar en caliente. La ley exige que se siga un procedimiento muy formal con garantías para proteger los derechos del trabajador, incluso cuando las pruebas de la falta parecen clarísimas. Este concepto es la clave de todo, el debido proceso. Es como un escudo legal que garantiza que nadie pueda ser sancionado sin que se le escuche antes y sin seguir unas reglas del juego muy claras. Mercado Libre tenía la obligación de cumplirlo a rajatabla. Y el proceso siguió estas tres fases. Primero, se le envió una citación formal para una audiencia disciplinaria. Segundo, se celebró esa audiencia, la llamada diligencia de descargos, donde María tuvo la oportunidad de defenderse y dar su versión de los hechos. Y tercero, una vez analizado todo, se le comunicó formalmente la decisión final.
La decisión fue el despido con justa causa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la empresa argumentó que tenía un motivo, reconocido por la ley como suficientemente grave, para romper el contrato de forma unilateral. Y claro, revelar secretos y una negligencia grave son causas que vienen explícitamente en la ley. La consecuencia económica fue inmediata y, la verdad, muy dura. Al ser un despido con justa causa, María recibió su liquidación final, o sea, el salario y las prestaciones que le debían, pero perdió por completo el derecho a recibir cualquier tipo de indemnización por el despido. Pero la historia no terminó con la carta de despido, ni mucho menos. Las consecuencias fueron mucho más allá. El asunto pasó del ámbito laboral al judicial y dejó una cicatriz tanto profesional como personal que seguro que es difícil de borrar. Y esto es lo que lleva el caso a otro nivel. Mercado Libre no se quedó de brazos cruzados. Consideraron que las acciones de María habían provocado un daño económico real, que se podía calcular. Así que interpusieron una demanda civil para reclamar esos perjuicios. Y por si fuera poco, una denuncia por competencia desleal. Esta es la reflexión final de la propia María, una conclusión potentísima que resume la lección más dura de toda su carrera. Porque el talento te puede abrir muchas puertas, sí, pero es la ética la que te permite quedarte dentro. Y cerramos con esta pregunta que se queda flotando en el aire. En un mundo tan competitivo, ¿dónde está exactamente esa línea? ¿Dónde termina la ambición que es necesaria y empieza una falta de ética? A veces esa línea puede ser finísima. El caso a María es un recordatorio de lo importante que es conocer los límites y de que cada decisión que tomamos va definiendo nuestra carrera. Da mucho que pensar.